existen distintos tipos de cirugía para la parálisis facial que van a estar determinadas por distintos factores. Van a estar determinadas por el área que queramos mejorar, y así, por ejemplo, existen cirugías específicas para mejorar el ojo o más bien el cierre ocular. Existen cirugías también que están destinadas a recuperar el movimiento, fundamentalmente de la sonrisa. Y en esta área podemos tener cirugías donde, mediante la transferencia de nervios dentro de la zona de la cara, logramos recuperar el movimiento de la sonrisa, o en casos donde los músculos de la cara ya no son capaces de responder, podemos recurrir a otras técnicas donde traemos músculos y nervios de otras zonas del cuerpo y los implantamos en la cara para que generen ese movimiento de sonrisa. Por último, también, y de manera muy general, existen lo que llamamos técnicas estáticas, donde lo que hacemos es que, mediante el uso de tendones que obtenemos de distintas partes del cuerpo, logramos suspender o de alguna manera recoger los tejidos que se han ido cayendo producto de la parálisis facial, para lograr una mayor simetría y una mejor funcionalidad de la cara. Pero hay que destacar que estas técnicas estáticas, como su nombre lo indica, no recuperan el movimiento, sino que recuperan, digamos, la simetría y la posición de la cara, fundamentalmente en reposo. La parálisis facial puede estar causada por muchas enfermedades o condiciones distintas, ¿ya? La más típica, que es la parálisis de Bell, que tiene un origen que hasta el momento no está del todo claro y que por lo general tiende a recuperarse en la mayoría de los casos. Tenemos también causas de parálisis de origen viral, por el virus varicela zoster, como es el síndrome de Ramsay-Hunt. También tenemos parálisis de origen oncológico, ya sea por tumores que afectan directamente al nervio facial o por tumores que afectan a nervios que están muy cerca del nervio facial y que por contigüidad o de forma secundaria generan una parálisis facial. Tenemos parálisis faciales también debidas a trauma. Hay ciertas fracturas o más bien rasgos de fractura que pueden dañar al nervio facial y por consiguiente resultar en una parálisis de la cara. Y también hay causas que llamamos como quirúrgicas, donde por ejemplo por una cirugía oncológica, donde por ejemplo haya que extraer la parótida. En algunos casos esa extracción de la parótida tiene que sacrificar al nervio facial necesariamente, y en ese contexto también se genera una parálisis facial. Dicho esto, las distintas cirugías que tenemos disponibles para tratar una parálisis facial se pueden utilizar independientemente de la causa de la parálisis. Lo que va a determinar más qué cirugía se usa, más que la causa de la enfermedad, van a ser el tipo de parálisis, y a esto me refiero con si es una parálisis completa, es decir, que la cara o un lado de la cara está completamente paralizado, o una parálisis incompleta, donde algo de movimiento se observa. Y otro factor muy importante a considerar cuando uno decide la mejor técnica en una reanimación facial es el tiempo de evolución, o el tiempo que ha pasado desde que se inició la parálisis. Bueno, como toda acción quirúrgica, existen complicaciones o el riesgo de complicaciones, ¿ya? Las complicaciones, digamos, generales de cualquier acto quirúrgico, como son que se forme algún hematoma por sangrado, ¿no es cierto?, del área intervenida, o que haya alguna infección de la herida operatoria, o que haya un problema de cicatrización y esa herida operatoria presenta alguna dehiscencia o se abra en algún punto. Esas son complicaciones, digamos, generales para cualquier cirugía. Específicamente en el caso de la parálisis facial, si hablamos de la cirugía ocular, donde en algunos casos instalamos una pesa de oro en el párpado superior para ayudar al paciente a que pueda cerrar el ojo.
Una complicación específica de este tipo de cirugía que se da alrededor del 10-12% es que esa pesa de oro, perdón, se exponga, ¿ya? Y en ese caso hay que retirarla y evaluar si se puede volver a poner en el futuro. Otro tipo de complicación ya relacionado con las cirugías de reanimación de la sonrisa tienen que ver con el hecho de que las conexiones que hacemos mediante microcirugía, ya sea de nervios o de vasos sanguíneos, fallen. Y si esas conexiones fallan, el procedimiento entero, digamos, se ve comprometido porque en el caso, por ejemplo, de que uno haga una transferencia nerviosa, donde se unen nervios de aproximadamente 1 o 2 milímetros, con unas suturas muy finas, si esa conexión en algún momento de la evolución se rompe, no se logra esa recanalización de nervios hacia los músculos faciales y por lo tanto ese paciente ya no tiene posibilidad de recuperar su movimiento. Afortunadamente, ese tipo específico de complicaciones ocurre en un porcentaje muy bajo de casos y por lo general cuando ocurre está más relacionado a que durante el postoperatorio haya alguna manipulación o algún golpe accidental en la zona intervenida que finalmente, ¿no es cierto?, produzca esta desconexión de las estructuras que se unieron mediante microcirugía. Sí, sí, en general, la parálisis facial en niños, que en la mayoría de los casos son niños que nacen con su parálisis facial, que llamamos parálisis facial congénita, que puede ser ya sea de un lado o de los dos lados, son candidatos a cirugía de reanimación con las distintas técnicas que conversamos anteriormente, según sea el caso. Y por lo general, la cirugía en los niños se prefiere realizar a partir de los 5 años de edad, cuando, por una parte, los tejidos y las estructuras ya tienen un tamaño que es un poco más manejable, y por otra parte, cuando el niño ya también sea capaz de alguna manera, sobrellevar un periodo postoperatorio que puede ser en algunos casos un poquito largo y complejo. En la gran mayoría de los casos yo utilizo anestesia general para la cirugía de parálisis facial. El único caso donde se podría usar anestesia local es si vamos a intervenir únicamente el ojo, ¿ya? La cirugía de la pesa de oro con cirugías de suspensión del párpado inferior. Eventualmente podrían realizarse con anestesia local. Sin embargo, muchas veces por la molestia que genera la intervención del ojo, yo al menos prefiero de todas maneras realizar esos procedimientos que no son largos, que duran 45 minutos, 1 hora, igualmente con anestesia general por comodidad del paciente y comodidad también del equipo quirúrgico para poder realizar el procedimiento de forma más fácil y expedita. Los cuidados postoperatorios van a depender un poco de la cirugía que realicemos, pero en términos generales, yo siempre dejo un periodo de 1 mes para que los pacientes vuelvan a su vida completamente normal, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las cirugías del ojo, esas son cirugías ambulatorias, donde el paciente se opera y se va a su casa el mismo día, ¿ya? Tienen que venir a una curación a los 7 o 10 días para retirar puntos, y de ahí hacemos un control al mes para ver que todo esté bien y ya puedan volver a su vida normal. En ese transcurso, ¿no es cierto?, desde la cirugía hasta el mes, los pacientes igual están haciendo una vida normal pero tranquila, que implica no realizar ejercicio físico, no tomar pesos, evitar, por supuesto, golpes o accidentes. En el caso de las cirugías faciales, las cirugías de transferencia nerviosa por lo general requieren de 1 noche de hospitalización. El paciente se opera un día y si todo está bien, al día siguiente puede irse a su casa. Los cuidados aquí son un poquito mayores en el sentido de que hay que cuidar la herida operatoria y
¿no es cierto?, estar muy, muy conscientes de no apoyar y y básicamente intentar no tocar mucho el lado intervenido. La cirugía más grande, estas que hablábamos, en donde se implanta un músculo con vasos sanguíneos y nervios de otra parte del cuerpo y lo traemos a la cara, esas cirugías por lo general los pacientes están hospitalizados de 5 a 7 días, pero igualmente, ¿no es cierto?, una vez que se van a su casa pueden llevar una vida tranquila, de nuevo sin realizar ejercicio físico, sin tomar grandes pesos, y, eh, y todos estos pacientes, ¿no es cierto?, van siendo controlados semanalmente hasta el mes, y una vez que cumplen el mes, si no hay complicaciones, ya pueden volver a su vida completamente normal. Es importante señalar que los pacientes que se someten a cirugía de reanimación, ya sea mediante transferencias nerviosas o mediante trasplantes musculares, estos pacientes al mes retoman su vida normal, pero también inician el periodo de quimioterapia, que es fundamental para la recuperación postoperatoria y para ganar el mayor movimiento posible con la cirugía.